Hola, ¿cómo están? Muy buenas, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Bienvenidas a esta gran feria de capacitación este año virtual, convocada por Home Center, Jimmy Gilbert Preciado, instructor del SENA en todo lo referente a construcciones livianas en seco. En esta oportunidad vamos a hablar de los cielos rasos en drywall para todos mis amigos drywalleros. ¿Qué necesitamos para construir un cielo raso? Primero, necesitamos definir el proyecto. Este proyecto debe estar definido de acuerdo a la zona donde vamos a trabajar. Puede ser una sala, una alcoba, cocinas, baños, es decir, en cualquier lugar de nuestra habitación de vivienda podemos construir un cielo raso. Para esto debemos tener conocimiento de qué grado de iluminación necesitamos, atenuadores, falsos, cielos, luces indirectas, etcétera. Vamos a hablar exclusivamente de lo que es drywall en esta oportunidad. Como ustedes saben, lo primero que necesitamos después de definir el proyecto es tener unos planos, que son planos arquitectónicos y planos estructurales. La estructura que vamos a utilizar, aquí la tenemos, pueden ser omegas, esto es acero galvanizado, omegas, viguetas y ángulos. Y tengo las diferentes medidas que se encuentran en las tiendas de Home Center. Los planos deben definir la altura a que va el cielo raso, la forma, la modulación y todos los detalles estructurales necesarios para tal fin. Un detalle de la estructura sería de esta manera. Una vez tengamos los planos, entonces vamos a hacer un APU, que significa Análisis de Precios Unitarios. Aquí tengo aproximado un análisis de precios unitarios. Fíjense ustedes que voy a colocar el tipo de placa, el tipo de estructuras, los tornillos, clavos, etcétera, todos, las unidades en que se consiguen las tiendas, las cantidades, el valor del precio unitario y los valores totales. Una vez tengamos y confirmamos que tenemos todos esos materiales ya listos en nuestra obra, procedemos a la instalación. Esta instalación comienza por delimitar la altura, es decir, hacer un replanteo. Este replanteo consiste en trazar la altura a la cual queremos nuestro cielo raso, si es plano o si tiene algunas líneas oblicuas o con pendientes. Entonces vamos a trazar a lo largo de las paredes con la ayuda de un nivel, preferiblemente el láser, sino entonces con nivel de manguera o con nivel de burbuja. Vamos a trazar con la ayuda de una cimbra en todo el contorno. Hay que tener en cuenta para fijar el ángulo que el ángulo debe ir anclado según la modulación en que hayamos definido nuestro cielo raso. En este caso tenemos modulaciones de 61 centímetros. Después que hayamos trazado los niveles en todo el contorno de nuestra habitación, entonces vamos a definir la luz en la cual vamos a trabajar. Recuerden que si este es un dibujo en planta y a lo más largo, aquí tengo la mayor luz y la parte más angosta tengo la menor luz. Esto con el fin de ubicar mejor nuestra estructura. Entonces, la estructura portante que vamos a colocar son las viguetas. Esas viguetas las voy a colocar en el sentido de la menor luz. Aquí, en este sitio, aquí podemos ver el ángulo que estamos fijando a la pared. Recuerden que las fijaciones deben ir de acuerdo a la modulación para que se soporten bien todas las cargas. Acá tengo ya el ángulo colocado en este momento en azul, en el sentido
de la menor luz vamos a colocar en el techo o lo que tengamos de superficie en la parte superior, vamos a colocar unas marcas y también a modular para colocar nuestras cuelgas. Las cuelgas van a ir de esta manera. En nuestras tiendas de Home Center, ustedes van a encontrar varios tipos de materiales de estructura metálica. Hay una línea que se llama línea económica y hay una línea que es la línea de norma. La línea de norma, cuando yo hablo, por ejemplo, de calibre 26, que es el más utilizado para este sistema de cielos rasos, entonces la línea de norma viene más o menos en 0,45 milímetros de espesor, pero la línea económica viene más o menos en 0,38 milímetros de espesor. Por consiguiente, la línea de norma soporta mejor las cargas que la línea económica. Yo opino que hay que afilar muy bien el lápiz y calcular muy bien a ver cuál es el producto, el tipo de estructura que debemos conseguir o que debemos comprar. Por ejemplo, la distancia que hay desde la pared hasta la primera cuelga y así sucesivamente va a ser de 90 centímetros a 1,20 en el caso de que sea estructura de norma. Pero si es línea económica, va a ser máximo de 0,80 metros, o sea, 80 centímetros. Mayor número de cuelgas si trabajo con línea económica. Bien, recuerden que para colocar las cuelgas deben ir del tamaño o la distancia que tengan desde el sitio de apoyo, en la superficie superior, hasta las viguetas. Las viguetas, como las pueden ver aquí, van en sentido de la menor luz. Y un truquito es colocarles una sección, un trozo de omega para que me guarde el nivel de las omegas que van a ir después en el sentido contrario. Una vez coloquemos todas las cuelgas, más o menos nos van a quedar así. Supongamos aquí este cuadro, ubicamos primero la menor luz. Esta es una planta de una supuesta ubicación. El primero de las vigas o viguetas, va a ir a 10 centímetros del borde, lo mismo que el último, a 10 del borde. Para este caso vamos a utilizar estructura de norma, que está guiada por la norma. Entonces, vamos a colocar la primera a 10 centímetros y la segunda a 1,20, que es la mayor distancia que podemos colocar. Aquí ustedes ven en rojo o en naranja, estamos simbolizando acá las cuelgas. Quiere decir que la primera cuelga va a 10 centímetros del muro vertical y a 10 centímetros del horizontal. Y así como ustedes pueden ver, aquí van las primeras cuelgas. Luego, la segunda cuelga va del borde hacia adentro a 90 centímetros. Y ahí continúo a 90, a 90, a 90. Y la última que tiene que ser en un rango de 90 o menor a 90. Todas estas marcas deben haberse hecho previamente en el cielo raso, colocado primero todas las cuelgas y así vamos colocando posteriormente todas las viguetas que se empalman de lado a lado sin ningún problema. Posterior a eso vamos a colocar todos los omegas. Si la estructura de las vigas ha sido bien soportada y bien nivelada, entonces simplemente vamos a colocar las omegas no van a tener ningún cuidado en nivelación, puesto que van pegadas a las vigas. Para esto podemos utilizar tornillos de 7 por 7/16 o número 8 por media, que son los de cabeza extraplana. Cualquiera de estos nos puede servir. Es importante que ustedes sepan que todas las fijaciones de la estructura dependen también de la placa.
Si tenemos placa que va a soportar humedades, como la placa verde o RH, esa va a soportar humedad. O la placa roja, que es la resistente al fuego, esta placa es húmeda por naturaleza. Dentro de su núcleo ya viene húmeda, viene con un par de moléculas más de agua. Entonces estas placas van a crear sublimación, van a crear condensación. Eso quiere decir que los tornillos se pueden oxidar. Por eso es importante utilizar tornillos zincados, es decir, los plateados. Pero si la placa que elegimos es una placa de tipo estándar, la que tiene un papelillo de color gris, entonces podemos utilizar el tornillo sulfatado, es decir, el 7x7/16. Así entonces, volvemos a la diapositiva anterior, miren, en sentido contrario a las vigas vamos a colocar, ustedes ven aquí en verde, las omegas en este otro sentido. Estas traslapan una encima de otro sin ningún problema. Como podemos ver, las omegas están soportando las cargas directamente debajo de cada una de las cuelgas, haciendo que se haga o que se realice en su mayor parte una transmisión de carga axial. Para este caso, 40.7 centímetros, que es lo mismo que decir 19 pulgadas. Así va a quedar nuestro sistema de omegas. Aquí lo estoy mirando desde arriba. Entonces, ángulo perimetral, omega, perdónenme, en viguetas del muro hacia adentro a 10 centímetros, luego en modulación de 1,20 o de 80 centímetros, si es el otro tipo de estructura económica. Y luego voy a colocar las omegas. La primera omega la voy a colocar a 10 centímetros del borde y luego siguen las demás omegas. Recuerden que cuando yo coloco omegas a 10 centímetros del borde, quiere decir que voy a atornillarme a las omegas únicamente. Nunca me voy a atornillar a el ángulo perimetral. El ángulo perimetral únicamente me da nivel. No se atornilla el ángulo perimetral, puesto que como los muros se mueven de manera diferente al cielo raso, entonces me puede generar fisuras en todo el contorno. Ese borde o de todo el contorno lo vamos a tratar con masillas más adelante. Una vez colocada toda nuestra estructura, entonces vamos a comenzar a colocar los aislantes térmico-acústicos de ser necesarios. No siempre son necesarios, no siempre se utilizan los aislantes térmicos, puesto que la placa de yeso ya por sí misma es un excelente aislante térmico y excelente aislante acústico. Pero si queremos mejorar esas resistencias, porque la estructura queda muy cerca al techo, o para eliminar ruidos de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, entonces vamos a colocar estos sistemas eh, térmico-acústicos que hay de diferentes clases en el mercado. Una vez colocados los sistemas, también todas las instrucciones técnicas, que en este caso hoy no le vamos a hacer todo pues el despliegue a las instalaciones técnicas porque forman parte de otros proyectos. Entonces vamos a colocar nuestras placas. Las placas se colocan o se instalan de manera horizontal también a la estructura. Entonces vamos configurando lo siguiente. Las, en estructura, primero, la estructura, las viguetas van en el sentido de la menor luz. Una vez están niveladas, colocamos las omegas en sentido contrario a las viguetas. Una vez colocadas las viguetas, vamos a colocar la placa en sentido contrario a los omegas, ¿sí? Entonces, eso se va volviendo todo en sentido contrario, una capa en sentido contrario a la anterior. Vamos a colocar
nuestras placas teniendo en cuenta que se atornillan siempre a los omegas. Recuerden que se van a atornillar al omega, al último omega, que es a los 10 centímetros. Los tornillos que vamos a utilizar, si tenemos placa estándar, sería el de cabeza de trompeta, número 6 por 1 pulgada, sulfatado. Pero si tenemos placa verde o placa roja, es decir, placa RH resistente a la humedad o placa roja RF resistente al fuego, entonces vamos a utilizar los mismos tornillos, cabeza de trompeta número 6 por 1 pulgada, pero van a ser, en vez de sulfatados, van a ser zincados. Esa sería la única diferencia. Los tornillos deben ir en las esquinas, en estas esquinas, más o menos, por un lado a 10 centímetros y por el otro lado a 5, evitando que haya una escuadra y evitar colocar un tornillo en toda la punta porque ella se puede fisurar por allí. Y después, en todos los sentidos, vamos a colocar tornillos cada entre 25 y 30 centímetros. Entre 25 y 30 centímetros para que las placas se sujeten muy bien. En este sentido, cuando ustedes hagan un cálculo de materiales para su APU, cada placa consume aproximadamente entre 30 y 32 tornillos por unidad, por placa. Sin embargo, cuando se hacen cortes, entonces esta cantidad puede subir un poco más. Bien, después de estar colocadas todas las placas en su sitio, entonces vamos a comenzar a hacer los acabados. Recuerden, aquí en Colombia, generalmente nosotros hacemos unos acabados tipo 3. Les voy a recordar. El tipo 1 es únicamente la estructura metálica y la placa, no más. Estos son para hacer cerramientos temporales o acondicionamientos exteriores mientras se hace o se hacen acabados interiores, es decir, obras que no van a durar mucho tiempo. Acabado 2 es, además de la placa, vamos a colocar las cintas en todas las juntas. Únicamente tapar cintas y tornillos. Esto se hace también en obras temporales para que no haya comunicación de sonido o vibraciones. Esto se hace, por ejemplo, en las obras como campamentos, en las oficinas donde los ingenieros y arquitectos están diseñando, entonces necesitan un cerramiento que sea temporal, pero que por lo menos cumpla con el aislamiento térmico y aislamiento acústico. Luego viene el acabado 3, que es normalmente el que se entrega aquí en Colombia, que es la estructura, placa, tratamiento de juntas, y después vamos a tapar esas cintas y esos tornillos hasta con 3 capas de masilla. Esas capas de masilla siempre van en la misma dirección de la junta. Aquí es donde nos diferenciamos y tenemos que ser muy estrictos en que diferenciamos lo que es masillado y lo que es estuco. Cuando vamos a estucar, estucamos todo en una dirección y luego en la dirección contraria. Cuando vamos a masillar, siempre lo hacemos en la dirección en que esté la junta. Si la junta está vertical, vamos a masillar siempre ese pedazo en forma vertical. Y si la junta está horizontal, entonces siempre será en sentido horizontal. Eso quiere decir que lo que voy a tratar de hacer es que por más masilla que yo aplique, esta siempre se encuentre tratando de nivelar la junta. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí vemos cómo estamos instalando la cinta y aquí estamos colocando las masillas. Así más o menos voy dándole planitud. Esto se hace para que siempre se vea muy plano nuestro cielo raso, que ese cielo raso no sea, no se vaya a notar la diferencia entre las placas. Después de esto se lija
y se aplica una mano de pintura, así como lo podemos ver aquí. Una mano de pintura que puede ser una pintura tipo 3, es decir, una pintura de baja especificación. Y esta pintura lo que hace es eh, resaltar cualquier detalle, rayón o diferencias que haya entre una y otra placa. Hasta ahí se entrega normalmente el instalador de drywall, hasta ahí entrega y eso se llama nivel 3. El nivel 4 sería una vez haya aplicado la pintura tipo 3 o de baja especificación, entonces voy a coger todas las imperfecciones y voy a volver a masillar en los sitios donde se note que haya diferenciación entre las placas, donde haya habido rasguños, donde haya rechupado las vasillas, ¿sí? Y lijo otra vez y vuelvo y pinto con ya una pintura tipo 1 o pinturas de acabado. Vuelvo y resano, saco más detalles y doy una pintura final. Para el tipo 5, que sería el mejor tipo de acabados, entonces tengo que colocar una masilla que me tape absolutamente todo el cielo raso. Es una masilla de alta especificación. En Estados Unidos les llaman tipo acabado tipo Dave o AVE, en donde le coloco otros tipos de materiales y no me interesa ya cómo se fisure o no se fisure la parte de abajo. Este material es tan denso y tan rígido que puedo aplicarlo en toda la superficie, nivelarlo, muy similar a un pañete o un friso normal en construcción. Y después de eso sí estuco, que puede ser en ambos niveles, para dar un acabado perfectamente liso y plano. Ese sería el mejor tipo de acabado. Esto se los digo como consejo, porque en nuestra profesión hay personas que nos piden drywall, simplemente un acabado cualquiera, y cuando yo le entrego un tipo 3, entonces me van a recibir al contraluz o con una boquillera, y un acabado tipo 3 nunca me va a dar el acabado como un tipo 4 o un tipo 5. Entonces, estos acabados son un poquito más costosos y para su análisis de precios unitarios tiene que ser tomado en cuenta para la parte del cobro. Bien, una vez hayamos pintado todo nuestro cielo raso, en el acabado que hayamos negociado o hayamos acordado, entonces podemos dar por acabado ya con los sistemas de luces, sistemas eléctricos, luces indirectas, atenuadores, etcétera. Todo lo que ustedes hayan definido con anterioridad en su análisis de proyecto y pueden entregar un cielo raso perfecto en perfectas condiciones. Recuerden dos cositas para últimas para su cielo raso terminado. Depende el uso de la placa que vayan a utilizar, depende del clima donde estén. Resulta que hay climas muy secos como el clima de Bogotá, que a pesar de ser frío, es muy seco. Es decir, en el aire las moléculas de humedad que aquí se denomina o la humedad relativa, es muy bajo. Pero si vamos a climas cálidos, hay una condensación, una evaporación de agua que después genera condensaciones y nos pueden provocar humedades inesperadas. Entonces, en esos climas donde la humedad relativa es bastante alta, es mejor utilizar placa resistente a la humedad para poder dar unos excelentes acabados y poder entregar obras que puedan generar recomendaciones y que nuestra empresa y nuestra profesión, por obras bien terminadas, sea reconocidas, creando un goodwill y nuestro nivel de vida también se va a ver buenamente afectado. Después de que terminemos nuestra obra, viene la mejor parte, cobrar, cobren bien por excelente calidad en sus trabajos terminados. Muchas gracias. Recuerden, mi nombre es Gilbert Preciado Rojas, instructor del SENA y experto nacional para Colombia.